Hola, bienvenidos a Protestante Digital. Una vez más estamos en este espacio de entrevistas y en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo llegar a los jóvenes en el día de hoy, también por medio del arte. Evidentemente, el Evangelio es un mensaje que impacta, que sigue teniendo fuerza, poder y que afecta a todas las áreas de la vida. Y un área muy interesante es el área artística y en este sentido también me parece muy interesante el trabajo que se viene haciendo ya desde hace 3 años en el Creo Fest, un espacio que va a llegar a su tercera edición. Se celebrará en San Lorenzo del Escorial, allí en Madrid, del 10 al 12 de mayo. Y estamos con dos de los organizadores, dos de las personas que forman parte del equipo de organización, Aitor de la Cámara y Loida Fernández. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Sí, un placer. Bueno, pues ya no es la primera vez que hablamos, porque ya en otras ocasiones hemos hablado sobre este tema, pero creo que siempre es interesante, ¿no? Repasar un poquito cuál es el sentir que tenéis en vuestro corazón y el de la organización al llevar adelante un evento así, que no es un evento, digamos, no es el típico evento evangélico, sino que siempre pretende pues ofrecer algo más y también explorar un poco esa parte más quizá artística o que tiene más relación con las artes y que de alguna manera también suele impactar en los jóvenes. Contadnos un poco cuál es vuestra visión. Bueno, estaba antes comentando con Loida. Loida es mi mujer, aparte trabajamos juntos. Eh, pero estábamos recordando un poco nuestra niñez, ¿no? Cómo nuestros diferentes entornos nos influyeron, ¿no? No solamente en cuanto a seguir a Jesús, tomar la decisión de seguirle, pero cómo el arte jugó un aspecto muy importante, ¿no? En mi caso fue a finales de los años 70, principios de los 80, ¿no? Cuando hubo este movimiento en Burgos, donde la creatividad formó parte muy importante, ¿no? Con Luis Alfredo y otras propuestas artísticas que surgieron por aquel entonces, ¿no? Yo recuerdo un vinilo que se llamaba Baja Dios de las nubes, me sabía las canciones, ¿no? Y por aquel entonces no teníamos internet ni Spotify, ¿no? Entonces tener algo así en nuestra lengua, pues para mí fue realmente, bueno, una ventana a un mundo completamente fascinante, ¿no? A nivel artístico. Entonces yo crecí un poco admirando a seguidores de Jesús, pero que a la vez eran artistas, ¿no? Y esa combinación de alguna manera ha ido creciendo con los años y se ha expresado de diferentes formas. Evidentemente el llamado es Jesús, pero la forma de vivir la fe y de expresarla pues varía, ¿no? Y bueno, si quieres contar un poco también Sí. tú. Bueno, yo me crié en Madrid, soy madrileña y bueno, mi familia, toda mi familia se convirtió gracias al ministerio de Manuel Vidal, que es el padre de Marcos Vidal, que ellos hacían campañas a finales de los 70 en la Puerta del Sol y bueno, mi abuela materna se convirtió a través de estas campañas y a través de ella toda la familia, ¿no? Y yo me crié, bueno, pues escuchando a Marcos, me pasaba muchas horas en la casa de sus padres donde ensayaban ellos, o sea, practicaban el piano durante horas, entonces de ahí sale mi amor, ¿no? Por el arte, por la música y todo esto. Ujú. Qué interesante. Además, ambos sé que tenéis también experiencia en el ámbito artístico, sobre todo en el ámbito de la música. Sé que ambos habéis estado involucrados y seguís involucrados en proyectos musicales, ¿no? Sí, bueno, en la iglesia estamos ayudando con el Ministerio de la Alabanza, que también, bueno, como tenemos la responsabilidad de que suceda cada domingo, también hay una parte ahí pastoral, ¿no? De cuidado de las personas. Entonces, creo que el arte, el discipulado, para nosotros han ido muy conectados, ¿no? Y a día de hoy sigue así. Entonces, sí, la verdad es que hemos tenido diferentes proyectos. En su día fue Comisión, ahora tenemos un proyecto que se llama Radar, pero bueno, no siempre tenemos el tiempo que nos gustaría para dedicarnos a componer y a desarrollar el arte, ¿no? Ujú. Hablando un poco del Creo Fest, esta es la tercera edición y bueno, evidentemente pues hay una parte musical importante, pero quizá un poco nos podáis contar, más allá de lo que son los artistas y todo eso, la visión que está detrás de este proyecto y el por qué llevar adelante pues esta iniciativa que va a llegar a su tercer año ya. Sí. Bueno, en principio nosotros durante la pandemia, ¿no? Veíamos cómo el mundo se estaba desmoronando. Las noticias eran bastante pesimistas en general. Yo particularmente caí
ansiedad y depresión y fue un tiempo muy difícil, ¿no? Pero creo que una de las cosas que me empezó a ayudar, ¿no? En mi restauración y ver la luz al final del túnel es la esperanza, ¿no? La esperanza que tenemos en Jesús y la resurrección como como esa señal también de una resurrección futura y de un mundo nuevo que Dios va a crear, ¿no? Y pensábamos en que al final nosotros, como dice Makoto Fujimora en su libro de arte y fe, ¿no? Que a veces tenemos una teología de fontanero, ¿no? Señor, arregla mis problemas, Señor, dame esto, dame aquello. Pero precisamente este autor habla de la idea de co-crear con Dios, ¿no? A mí me fascinó esa visión de que lo que vamos a crear en la tierra también va a tener un eco en la eternidad, ¿no? Los dos hemos leído también un libro de Tim Keller que no sé si está traducido, ¿no? Que es Esperanza en tiempos de miedo, ¿no? No sé Ujú. también, porque somos muy diferentes, por cierto, ¿eh? Los dos somos creativos, pero lo expresamos de formas muy diferentes. Sí, no, para mí la verdad que la visión, bueno, aparte de todo el arte, ¿no? Que esto nos gusta bueno, a Editorial a mí especialmente, ¿no? Pero sí que pienso mucho en el pasaje de Ezequiel de los huesos secos y para mí eso es lo que marca, ¿no? El por qué quiero ir adelante con Creofest, ¿no? Porque realmente creo que hay un paisaje bastante desolador, ¿no? Especialmente en nuestro país, ¿no? Y hay muchos huesos secos, pero también creo que Dios quiere soplar ese aliento de vida, ¿no? Y cada vez no solo lo creo, sino empiezo a ver esos brotes verdes, ¿no? Y creo que, bueno, confío, ¿no? Y oramos que en Creo Fe se puedan empezar a despertar esos huesos secos. Ujú. Qué interesante. Ahora, bueno, hablabais un poco, ¿no? de la visión que tiene una profunda raíz espiritual, ¿no? De contestar también a una circunstancia como la que hemos pasado, de pandemia, cómo de ahí surge, ¿no? Y buscar esa luz, ese brillo. Entiendo que también el arte en ese sentido, pues, puede ser, ¿no? Un vehículo adecuado para poder expresar el evangelio y para poder también incluso llegar a él. Totalmente. En mi noche oscura o mis noches oscuras, cuando literalmente no podía dormir, bueno, había oído, ¿no? Cómo finalmente tú te agarras a una verdad aunque no la sientas, ¿no? Y yo soy todo emoción, todo sentimiento, ¿no? Entonces, si no lo estoy percibiendo de una manera emocional, sensorial, pues como que no es real, ¿no? Y para mí fue una elección dentro de lo duro que es pasar una noche oscura y no ver la luz al final del túnel, en fiarme de Jesús, ¿no? Y recuerdo, bueno, memorizar textos bíblicos, especialmente salmos o canciones, ¿no? Y lo recitaba o lo cantaba aunque no lo sentía, ¿no? Y pienso que de ahí viene esa esperanza, ¿no? Que va más allá de lo que podemos percibir en ese momento, pero que por fe te agarras a ello, ¿no? Y poco a poco dices, anda, casi sin darme cuenta, esa semilla que planté y que muere y que está ahí germinando y está ahí rodeada de oscuridad, de repente hay un brotecito, ¿no? Como decía Loida, ¿no? Entonces yo creo que esa es la esperanza finalmente que queremos transmitir, y como Dios lo ha hecho con nosotros. Y yo había momentos que pensaba, no voy a salir de esta, ¿no? Y es imposible, ¿no? No sé hasta qué punto Dios va a encontrarse conmigo en esta oscuridad. Y puedo dar testimonio que lo ha hecho, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, yo con casi 49 años y una larga trayectoria con el Señor, ¿cómo puedo llegar a esos agujeros en determinados momentos, ¿no? Y ahí es donde ayuda también la sinceridad de la palabra de Dios. Creo que el arte tiene esa capacidad de ser honestos, también a veces de denunciar ciertas situaciones injustas, ¿no? Pero hacerlo con Dios, ¿no? Esa es la clave para mí. Ujú. Cuando planteáis el programa de Creo Fest, es no solo un festival, porque sí que evidentemente hay artistas, luego podemos comentar un poquito sobre eso, pero también veo que hay espacios muy pensados y muy dedicados para la oración y para la meditación, para poder encontrarte a lo mejor algo que quizás se sale un poco de lo que serían los parámetros habituales de un festival de música, ¿no? Sí, Sí, exacto. bueno, sí, sobre todo, bueno, nosotros incorporamos Lectio 365, que es un recurso que nos encargamos Aitor y yo de traducir y grabar, y bueno y junto con un equipo, obviamente, ¿no? Con 24/7, y es una aplicación que puedes seguir diariamente de devocionales, y vamos a también tener espacios en Creo por la mañana y por la noche para hacer esto de Lectio, ¿no? La verdad que
a veces en los festivales o incluso en las reuniones de domingo, ¿no? Normales que tenemos, yo siento que a veces no hay mucho espacio para estar en silencio, ¿no? Para respirar, pues, para recentrar, ¿no? La mente y todo lo que ocurre entre la semana, en el día, ¿no? Llegamos ahí siempre corriendo y como todo es ruido, todo es volumen, ¿no? Y a mí la verdad que me ha ayudado mucho el tener estos tiempos de calma, aunque sean 5 o 10 minutos al día, ¿no? Y es lo que nos gustaría también que la gente pueda disfrutar también de esto, ¿no? Aprender también a estar pues en silencio, ¿no? Delante de Dios. Ujú. Y es interesante, incluso los psicólogos hablan, ¿no? Cómo la meditación ayuda, el silencio, ¿no? Una vida más relajada. Y dices, pero si esto no es nada nuevo, ¿no? Jesús vivía así, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde, ¿no? Mi carga no es pesada, ¿no? Y en las bienaventuranzas Jesús termina diciendo, seréis bienaventurados, realmente vais a ser felices si practicáis estas cosas, ¿no? Y nos ha sorprendido que entre los jóvenes, prácticas como la lectio divina, la oración un poco más pausada y la meditación es algo que les está ayudando, ¿no? Entonces, es también descubrir y redescubrir algo que los cristianos han estado haciendo durante 2 milenios y que, bueno, quizá por las nuevas formas de alabar y de adorar, que no están mal y las vamos a hacer, o sea, va a haber tiempos de alabanza con banda, pero también tiempos de silencio, de reflexión, de meditación, ¿no? De asombro, que finalmente es algo a lo que el Señor también nos invita, ¿no? Ujú. Vamos con el tema ya un poco del programa de este año y empezando un poco por ese título, Utopía. ¿A qué está apuntando? Evidentemente tiene que ser un poco enigmático también, pero bueno, contándonos un poquito de qué es lo que se está preparando. Bueno, todas estas cosas surgen siempre en comunidad, ¿no? Entonces, a veces yo tengo una idea, pero no sé muy bien cómo plasmarla o no sé cómo realizarla. Entonces, generalmente vivo en el mundo de las ideas y de la abstracción y mi mujer me ayuda a aterrizarlas, ¿no? Pero bueno, también hemos tenido a Joan Armand de Praxis como parte del equipo creativo, Darío Prieto, que también es un artista visual, y otras personas, ¿no? Entonces ha sido un proceso difícil porque cuando compartes una idea que es quizá tuya, la tienes mucho cariño, cuando otros empiezan a verla diferente a como tú lo percibes, eh, es más lento, es más difícil, pero el resultado es mejor, ¿no? Entonces también es una manera de que el artista salga de su mundo de las ideas y de realmente como secuestrar eso y no compartirlo con nadie. Y ya en sí el proceso de Utopía fue muy especial, ¿no? Entonces pensamos, por un lado, cómo el ser humano, pues, de alguna manera quiere ser su propio Dios, ¿no? Buscar una utopía, idealizan la vida y luego al final pues la mayoría acaban en todo lo contrario, ¿no? En una distopía. Ujú, Pero a la vez pensamos que el creyente también vive en una idealización de lo que debería ser la vida cristiana, ¿no? Y ahí desde cómo te tendrían que ir las cosas por ser cristiano, a veces cómo se idealiza la iglesia, muchas veces hay como esa decepción en el creyente y algunos incluso terminan abandonando la fe, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hemos hablado antes de esto justamente con Andrés Pérez, que es también parte del equipo, pero no sé si quieres añadir algo más en ese sentido. Yo creo que no. ujú, En parte es de alguna manera desafiar a los asistentes a que Jesús nos ofrece un camino difícil, pero mucho mejor de lo que imaginamos. ujú, ujú. Entonces es mejor esa idea utópica de lo que hemos idealizado, pero el resultado es que dices, es demasiado bueno para ser verdad. Ujú, Pero ujú, para llegar ahí, obviamente, hay que pasar por un proceso de morir a uno mismo, ¿no? ujú, Y ujú, esa utopía personal, pero lo que él nos ofrece increíblemente es infinitamente mejor que lo que hemos ideado, ¿no? ujú. La verdad es que está genial, ¿no? Pensar que las personas con a lo mejor diferentes sensibilidades podemos juntarnos también en torno a esa búsqueda, ¿no? De algo mejor. Y realmente veo que en nuestro mundo hay muchas personas, ¿no? Quizá persiguiendo utopías o pensando, pero también lo que veo es que hay mucha decepción, ¿no? En nuestro entorno. No sé si lo veis también en los jóvenes actualmente,
como que les cuesta pensar en un futuro en positivo, ¿no? No sé si también ahí tenemos, y lo habéis notado quizá en otros años, en la trayectoria que lleváis también haciendo el festival, como que realmente hay como un agotamiento y quizá falta de esperanza, que antes hablabais también, ¿no? Sí, yo lo que sí que veo, aparte de esto, lo que decíamos, ¿no? El paisaje desolador, que por una parte, pero por otra parte sí que veo esperanza, porque especialmente la generación Z, veo que buscan lo auténtico, ¿no? Que no se dejan tanto sorprender, ¿no? Por las luces, el humo, el ruido, todo. Que eso estaba muy bien, pero como ya se ha visto de todo, tampoco hay nada muy nuevo en eso, ¿no? Pero sí que se dejan sorprender por lo que es Jesús, ¿no? Que es sencillo, pero accesible, ¿no? Y ahí es donde para mí sí que surge el rayo de esperanza, ¿no? Que yo creo que desde la sencillez, desde el camino de Jesús, ¿no? Que es tan sencillo como la vida misma, ¿no? Que a partir de ahí sí que yo veo esperanza. No solo en la generación Z, pero me entiendes, ¿no? Que hay Sí. esperanza ahí, en la sencillez. Ujú, Sí, de hecho, aquí en nuestra iglesia a veces hemos intentado pues, reproducir lo que habíamos hecho en su día con Contracorriente, ¿no? Y de esto hace ya casi 20 y pico años, ¿no? Y con el escenario, luces, ¿no? Y de repente se nos ocurrió bajar, hacer algo sencillo, acústico, y los adolescentes y jóvenes decían, "Ah, esto nos gusta mucho más, ¿eh?". ujú, Entonces, en un sentido es más sencillo, pero a la vez también cercano a ellos, ¿no? ujú, ujú. Hablando un poco de la participación también, entiendo que para la generación actual, evidentemente, no solo ser espectadores, sino participar es importante. ¿En qué medida pues, hay esa oportunidad dentro del Creo Fest para, digamos, desarrollar también lo que uno pueda descubrir en cuanto a sus capacidades artísticas? Bueno, la verdad es que es cierto que tiene un enfoque artístico, pero también para todos aquellos que valoren lo bello, disfruten de la música, disfruten de un cuadro. Entonces, también a la hora de los talleres hemos intentado abordar otros temas que pueden estar conectados con la creatividad, ¿no? Como por ejemplo la justicia social, ¿no? Alguien me decía que quizá imaginamos que a veces en los países con menos recursos ellos no valoran la creatividad, ¿no? Pero el hecho de tener, por ejemplo, su casa con un cuadro, con un lugar decorado, ¿no? Con los recursos que ellos tienen, ¿no? Devuelve la dignidad y la esperanza a las personas, ¿no? Entonces ahí el artista tiene una responsabilidad, diría yo, para este mundo roto, ¿no? Y por otro lado, también bueno, uno de los talleres, por ejemplo, es de una persona que da clases en la universidad para ayudar a sus alumnos a crear su modelo de negocio, ¿no? Basándose en que siempre vas a fallar al principio hasta que consigas tener éxito, ¿no? Luego hay una combinación de un par de chicas que una es, trabaja en el mundo de la moda y la otra persona trabaja en la pintura, entonces también, bueno, explorar esos mundos que quizás no son tan visibles, ¿no? En encuentros como pues, el Creo Fest, que no hemos tenido otros años. Y luego otro punto interesante es el conectarles a nivel personal. Vamos a dividir todo el Creo Fest en grupos de 10 personas con un responsable que va a facilitar después de las charlas cómo podemos aterrizar eso que hemos aprendido en la práctica, ¿no? Y algo que ha ocurrido estos 2 años anteriores es cómo han surgido proyectos creativos o sencillamente relaciones. Bueno, en el caso de Contracorriente surgieron hasta parejas que hoy en día están casados y tienen 3 o 4 hijos. No sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Esto puede ser un buen reclamo para que esté pensando si quiere venir a Creo Fest o no, pero no es el único, obviamente. Entonces, creemos que ahí es donde de alguna manera se aterriza todo este mundo de las ideas y la creatividad. El arte muchas veces lo que hace es inspirarte, ¿no? Ujú, Y en nuestro caso, como decía antes, somos muy diferentes. Entonces, quizá mi mundo es más el musical, el estar pensando en ideas innovadoras, pero bueno, yo puedo ver en ella cómo usa la creatividad con aterrizar, por ejemplo, todas las ideas locas que podemos tener desde el equipo de gente más, pues eso, creativa, ¿no? Y loca. ujú. En cuanto a lo que son los artistas invitados también, no sé si nos queréis dar algunos detalles, contar un poquito sobre algunos de ellos. Pues bueno, Jonathan Ogden, digamos que es como el invitado especial porque viene de fuera, entonces hay que tratarle bien. Pero nos pareció un perfil muy interesante porque,
Bueno, parece un hombre del Renacimiento, ¿no? Es diseñador, Sí. es fotógrafo, hace vídeo, compone, produce, viaja, tiene el sentido de la estética y del gusto muy, muy fino, ¿no? Pero a la vez es un seguidor de Jesús, ¿no? Ama al Señor con todo su corazón y tenemos amigos que le conocen personalmente y él se toma muy en serio cuando le invitan a ir a un sitio, orar y realmente ver si es el lugar donde Dios quiere que esté, ¿no? Entonces, a veces con el arte hay un peligro en que uno acabe adorando al arte, ¿no? El arte puede tomar una importancia tal en tu vida que acabes persiguiendo eso como un objetivo, como un fin. Pero la verdad es que, bueno, tener modelos como este chico, como Jonathan Ogden, pues puede inspirar, ¿no? A que uno puede, desde la oración, desde la lectura de la palabra, inspirarse para luego crear, ¿no? Y bueno, luego tenemos a Lucas y Almendra. eh, Quizá Lucas Magnin es más conocido, pero también el perfil de Almendra es muy interesante porque viene del mundo de la documentación, de haber hecho documentales y con una carga social muy importante. Y por otro lado, Lucas, pues aparte de ser músico, es una persona que nos parece muy interesante cómo conecta puentes con la sociedad, con la cultura, ¿no? También Josué Moreno, que hace el cafetal y que, bueno, ya sabéis que ha tenido algunos debates que han sido virales prácticamente, ¿no? Defendiendo la fe. Y bueno, también es otro ejemplo de alguien que sabe articular su fe en los tiempos que nos ha tocado vivir, desde el respeto, pero desde la verdad también, ¿no? Entonces, creemos que son formas de visibilizar cómo nos podríamos o cómo deberíamos de comportarnos en la sociedad, ¿no? Sin renunciar a lo que creemos, pero a la vez hacerlo con respeto y creando un diálogo y creando puentes. Por eso, precisamente, Pontea es uno de los colaboradores, ¿no? Luego tendremos Impact, que tiene quizá un perfil mucho más urbano, llegando a gente en su lenguaje. Entonces, es de alguna manera mostrar que hay diferentes expresiones, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Hay diferentes dones, pero al final todos les servimos a él, ¿no? Y bueno, luego a nivel nacional, pues también queremos apostar por gente que está de alguna manera empezando, que ya tienen una cierta trayectoria, ¿no? Como Lucas Well y el hermano o Envasa. Y eso también, pues, es, digamos, parte de lo que siempre hemos creído, ¿no? Que no queremos ser tanto una plataforma, porque la plataforma finalmente, bueno, pues te pone el escenario y ya está, sino ser pilares para las siguientes generaciones. Decir, oye, pues desde nuestra experiencia o los recursos que tenemos, pues venga, subiros a nuestros hombros y hacer lo mismo vosotros con las generaciones que vienen después, ¿no? Entonces, bueno, Nous también es un proyecto muy interesante de Andrés Pérez y Fernando Zapata, Piglet, para los amigos. Y también es otra forma de explorar la música, con la oración, la meditación. Entonces, bueno, habrá tiempos con ellos también de adorar y conectar con el Señor de nuevas formas, ¿no? La verdad es que el programa está genial. Yo creo que es muy interesante para cualquiera que tenga interés. Puede también visitar la web y allí ver el programa. También estáis en Instagram, ¿verdad? Para poder ir enterándose un poco de todo. Y animamos a cualquiera que nos esté escuchando que le eche un vistazo y se lo piense, ¿no? Poder acudir. Quizá, Loida, nos puedas contar de experiencias de años anteriores y todo eso. ¿Qué tal es el asistir al Creo Fest y pasar ahí unos días eh, metidos dentro de este ambiente? Sí, la parte para mí más interesante es, porque a veces la gente me pregunta, si voy solo el sábado o si voy un rato el domingo, digo, mira, no, sinceramente no merece la pena venir para venir solo un rato, ¿no? Porque creo que lo tenemos, lo ideamos como una experiencia en comunidad, ¿no? Entonces, si se puede, lo mejor es venir desde el viernes hasta el domingo, ¿no? Y experimentar pues todo lo que iba a ocurrir, ¿no? Desde la alabanza y la oración, los conciertos, los talleres son una parte también muy, la verdad que muy importante, en la que también conoces a otra gente y aprendes, bueno, cosas desde la escritura, bueno, como decía Hitor, ¿no? Sobre la moda, danza aérea, bueno, un montón de cosas, ¿no? La verdad que hay para elegir. Entonces sí que yo sí que animaría que la gente se anime a venir todo el tiempo y que se den prisa porque cerramos inscripciones el 25 de abril, así que queda poquito. Muy bien. Pues no sé si queréis añadir algo más antes de terminar, alguna cosa que queráis compartir finalmente. Bueno, este deseo que tenemos de parte del Señor
declarar vida, ¿no? Donde haya muerte, de hacer una llamada a aquellos que os sintáis en una tumba o como un hueso seco y confiando en que Dios, a través de su Espíritu Santo, puede levantar un ejército de jóvenes cuya arma es el amor, la compasión y siempre con la gracia de Dios y teniéndole a Él a nuestro favor, ¿no? Yo creo que ese sería nuestro gran deseo, ¿no? Ver un despertar espiritual entre los jóvenes, pero también en este país, ¿no? Sí, yo suelo añadir que antes cuando decíamos que la cosa está como muy oscura, ¿no? Pero que eso no nos quite de la verdad, ¿no? Que la verdad es que cuanto más oscuro esté la situación, Dios puede hacer un milagro más grande, ¿no? Entonces, que creemos realmente que Dios quiere hacer algo con esta generación. Muy bien, pues creo que es un mensaje que estimula también para confiar, para creer y también para pensarse en acudir a este festival, que es mucho más que un festival, como hemos visto, se está transmitiendo una visión, no solo un impacto momentáneo y además, viendo ya que en los años previos pues han pasado cosas interesantes, animamos a quien esté interesado a no perdérselo. El Creo Fest se celebra del 10 al 12 de mayo en San Lorenzo del Escorial, allí en Madrid. Y para aquellos que quieran tener más información pueden visitar la página web creofest.com o también buscar en Instagram creofest, allí van a encontrar la información para las inscripciones. Loida y Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en Protestante Digital. Gracias a vosotros. Un placer siempre. Aquellos que nos siguen y nos escuchan, gracias por estar con nosotros también y aquí regresaremos próximamente para una nueva entrevista. Les habló Daniel Ofcam, que Dios les bendiga.